Perfecto. Entonces, bueno, les voy a hablar de algunos avances que ha habido importantes en cáncer de pulmón. Decía a la doctora Isabel, es que pocas veces me gusta repetir lo mismo, entonces quise hacer esto de manera interesante, sobre todo con lo que ha salido recientemente y ha cambiado el estándar de tratamiento en cáncer de pulmón. Entonces, seguramente ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar las últimas estadísticas del Globocan, donde lo que sorprende es que el cáncer de pulmón se ha convertido en la enfermedad más frecuente y lo que ya era, pues era la enfermedad más mortal oncológica, pero ahora ya incluso en incidencia rebasa a los casos de cáncer de mama. Entonces, estos son los datos, cerca de 2.100.000 casos nuevos al año, estimados para el 2018, y fíjense, más de 1.750.000 muertes. Entonces, esto es lo que hace el cáncer de pulmón. Una enfermedad que mata a más personas que cualquier otra neoplasia, como ustedes pueden ver claramente en la diapositiva. Por otra parte, y esto es algo que sí siempre se ha señalado, es que el cáncer de pulmón lo diagnosticamos en etapas muy avanzadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, más del 50% se encuentra en etapa metastásica y lo que nosotros vemos en cancerología es que más del 80% son diagnosticados en etapas metastásicas. Y ustedes pueden ver claramente que en etapas avanzadas difícilmente los pacientes pueden estar vivos a largo plazo. Una pregunta que surge aquí interesante es ¿qué podemos hacer para mejorar estos resultados? Y creo que desde donde estamos nosotros podemos hacer varias cosas. Primero es que en la actualidad realmente cuando vemos un paciente con cáncer de pulmón estamos siempre en este dilema, es decir, el paciente tiene un tratamiento con fines curativos o con fines no curativos, paliativos. Y la verdad es que por lo que les he presentado, la mayor parte de los pacientes la respuesta es tratamiento paliativo. La cuestión es que ustedes claramente saben que el cáncer de pulmón, pues ya existen estrategias para tratar de prevenir esta enfermedad, sobre todo con políticas rígidas antitabaco que desafortunadamente no han dado los resultados que esperamos. Se hace screening para cáncer de pulmón, la cuestión es que no lo realizamos frecuentemente y por otra parte existe frecuentemente un retraso en el diagnóstico de esta patología y todo eso evidentemente hace que en México particularmente veamos casos muy avanzados. Les presento muy brevemente dos trabajos que mandamos al Congreso Mundial de Pulmón, en donde igual la doctora Isabel Enríquez apoyó bastante en esto. Y este es un trabajo que titulamos precisamente Retraso en el diagnóstico e inicio de tratamiento en población mexicana con cáncer de pulmón. Estos son datos del Instituto Nacional de Cancerología. Ustedes pueden ver 414 pacientes y básicamente lo que interrogamos fue cuándo empezó con los síntomas, cuánto tiempo tardó en acudir con un médico, cuántos médicos visitó en promedio antes de que alguien le estableciera el diagnóstico de cáncer de pulmón y entonces sacamos la cuenta de cuánto habían tardado. En promedio tardan 6.6 meses, desde que empiezan los síntomas hasta que están empezando tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología. Si comparamos estos datos, por ejemplo, con lo que existe en Brasil, en Europa, ellos tienen aproximadamente 3.2 meses desde inicio de los síntomas hasta inicio de tratamiento, es decir, nos tardamos poco más del doble. Y esto es porque en el instituto tenemos una preconsulta directamente en oncología donde agilizamos todo eso. Seguramente esto no es la realidad en otras instituciones y entonces es lamentable cómo hay un gran retraso en el diagnóstico y eso a lo que hay que ponerle particular atención. Fíjense, nosotros en este trabajo 414 pacientes, 75% en etapa 4. Nuevamente lo que decimos, etapas muy avanzadas. Pero fíjense, algo que llama más la atención es esto que ustedes ven ahí. Una tercera parte de los pacientes visitó 3 o más médicos antes de que le establecieran el diagnóstico de cáncer de pulmón. Lo que esto significa es que nuestros médicos de primer contacto salen mal preparados, no hay la cátedra de oncología durante la carrera de medicina y entonces piensan en neumonías, en derrames por insuficiencia cardíaca, en cualquier otra cosa menos en cáncer de pulmón. Entonces, creo que esto es algo que puede ayudar a mejorar pues estos datos en nuestro país. Por otra parte, ya sabemos que desde el 2011 en el New England fue publicado este trabajo donde claramente se sabe que el screening con una tomografía de baja exposición a radiación reduce la mortalidad por cáncer de pulmón en población muy seleccionada, es decir, 55 a 74 años, fumadores intensos que hayan dejado de fumar hace 15 años o menos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, hicimos este trabajo en colaboración con la doctora Isabel Enríquez, el doctor Saúl Campos y bueno, otro grupo de médicos del país, y lo que preguntamos a médicos expertos que son los que ven esta patología, neumólogos, cirujanos de tórax, oncólogos médicos, si conocían lo del screening en cáncer de pulmón. La verdad es que cerca del 90% dijo que por supuesto que lo conocen. Cuando preguntamos si les parecía que era útil, la mayoría dijo que efectivamente les parecía útil y cuando preguntamos entonces cuántos lo realizan, solo 36%
de los que vemos cáncer de pulmón realizan screening para cáncer de pulmón. ¿Qué significa eso? Que hay muchas razones por las cuales no se realiza screening para cáncer de pulmón. La más frecuente es porque dice que no hay equipos de tomógrafo para hacer screening, lo cual pues, es relativamente falso porque son los mismos equipos con los que hacemos las tomografías convencionales. La otra parte es que no tenemos médicos calificados para leer las tomografías, que son los mismos radiólogos, pues. Otra parte es que necesitamos criterios adaptados a México, que tal vez eso sí es un poco más realista, porque sabemos que en ese estudio hubo una gran incidencia de falsos positivos, de tal manera que en un país endémico en tuberculosis seguramente habría una mayor incidencia todavía de falsos positivos. Pero finalmente lo que es un hecho es que en los grandes fumadores hacer screening reduce la mortalidad, entonces creo que también es otro trabajo que nos queda, tratar de fomentar el screening en población mexicana para que de esa manera podamos diagnosticar el cáncer en etapa más temprana. Y bueno, eso es lo que podemos hacer para detectarlo en etapas más tempranas. La cuestión es que hoy por hoy, pues la realidad es esto, seguimos tratando el cáncer en etapas avanzadas por todo lo que les he señalado. Y bueno, fíjense, esta es una diapositiva que me gustó hacer, sobre todo para poner hoy cuáles son los cambios que han dado una modificación en el estándar de tratamiento en cáncer de pulmón. Y bueno, no voy a leer fecha por fecha, únicamente se los voy a describir. Por ejemplo, en 1995, por primera vez se publicó un metaanálisis que demostró que la quimioterapia servía en cáncer de pulmón. Si ustedes se dan cuenta, pasaron un poco más de 10 años antes de que se mejorara eso, agregándole una tercera droga como bevacizumab. Después surgió el pemetrexed para no escamosos y surgió la terapia de mantenimiento. Si ustedes sacan cuentas de todo eso, pasaron muchísimos años, casi alrededor de 16 años, solamente tratando a los pacientes con platinos pemetrexed con o sin bevacizumab. Después vinieron el descubrimiento de ciertas alteraciones moleculares con mutación de GFR, ALK, y entonces esto dio la oportunidad de tratar a los pacientes con terapias personalizadas o con medicina de precisión, pero fíjense, a partir del 2015, el grueso de los cambios tiene que ver con inmunoterapia. Ustedes pueden ver claramente que en el 2015 llega la inmunoterapia cáncer de pulmón en segunda línea, en el 2017 se posiciona en primera línea y en el 2018 solo hablamos de inmunoterapia en combinación con quimioterapia para cáncer de pulmón. Entonces, realmente ustedes pueden ver cómo el avance en los últimos 3 años ha sido muchísimo más acelerado que lo que habíamos tenido en los 20 años previos. Entonces, lo que esto significa es que seguramente esta realidad del cáncer de pulmón, aún en enfermedad avanzada, va a cambiar y ese porcentaje de enfermedad metastásica de solo 1 a 3% vivos a largo plazo, seguramente se va a convertir en un porcentaje mucho mayor. ¿Cuál es la situación también aquí? El costo de las terapias, como ustedes pueden ver. Algo que llama la atención, por ejemplo, es que por primera vez hay 2 patologías, bueno, 3 patologías que tienen por primera vez un cambio tremendo en el estándar de tratamiento y se los comento brevemente. Por ejemplo, en enfermedad localmente avanzada, durante alrededor de 15 años el tratamiento estándar fue quimio-radioterapia, agregar una tercera droga, dosis más altas de radioterapia, terapias bifraccionadas, nada de eso mejoró. Y ahora sabemos que una terapia como durvalumab es el nuevo estándar de tratamiento en ese grupo. ¿Qué otro dato llama la atención? Que fue lo publicado recientemente en el New England, este trabajo, por ejemplo, un nuevo estándar de tratamiento en cáncer de pulmón de células pequeñas, durante más de 20 años no ha habido nada más que platino con etopósido. Pues bueno, ahora el atezolizumab agrega o modifica y mejora la supervivencia global en enfermedad extensa. Y el otro trabajo pues es en histología escamosa. Durante esta enfermedad se había quedado como muy rezagada con supervivencias de 8 a 10 meses y ahora con la llegada de quimioterapia más inmunoterapia se va hasta poco más de 15 meses. Entonces estos son los avances más significativos que creo que hay en cáncer de pulmón y lo que ha cambiado el estándar de tratamiento. Entonces voy a hablar muy brevemente de localmente avanzado. Entonces, fíjense, les decía que durante más de 15 años o alrededor de 15 años el tratamiento siempre ha sido quimio-radioterapia. Se intentaron hacer todo esto que les decía, dosis más altas, agregar cetuximab, dar quimio de inducción, quimio de consolidación, nada de eso funcionó. Incluso una combinación que parecía muy prometedora en el estudio Proclaim, que es la combinación de platino pemetrexed con radioterapia, tampoco mejoró la supervivencia. Es decir, todo lo que se había estudiado en localmente avanzado había fallado. Incluso se intentó hacer vacunas, 3 grandes estudios aleatorizados, todos fallaron. Es decir, no había nada que mejorara la supervivencia global en localmente avanzado. Fue hasta la llegada precisamente del estudio con durvalumab, el estudio Pacific, que se demuestra que esta terapia anti-PDL1 mejora la supervivencia en este grupo de pacientes. Y el razonamiento todos los conocemos, cuando damos quimioterapia, radioterapia, hay destrucción de células tumorales, se liberan antígenos y eso pone un ambiente idóneo para que funcione la inmunoterapia.
Y eso es justo lo que se hizo en este estudio Pacific, donde se aleatorizaron a los pacientes a recibir el tratamiento estándar, que era quimio-radioterapia, o bien darles quimio-radioterapia seguidos de esta inmunoterapia de durvalumab. Aquí podemos ver, el durvalumab se dio durante 12 meses. Y bueno, pues estos son datos dramáticos, o sea, estamos acostumbrados a ver en oncología y particularmente en cáncer de pulmón una ganancia en mediana de supervivencia de 1, 2, 3 meses, y aquí la diferencia es tremenda, o sea, la ganancia en mediana de supervivencia libre de progresión, ustedes pueden ver, es casi un año en supervivencia libre de progresión. Por otra parte, en cuanto al tiempo a desarrollar metástasis a distancia o muerte, que esto fue publicado, les decía recientemente, hace una semana en el New England, vemos cómo prácticamente hay un año de ganancia en el tiempo al desarrollo de metástasis a distancia, y en cuanto a la supervivencia global, pues realmente no se ha alcanzado en el grupo de durvalumab. ¿Qué significa esto? Sin ninguna duda, es el nuevo estándar de tratamiento en enfermedad localmente avanzada, pues es este tratamiento, quimio-radioterapia seguido de un año de durvalumab. Todo el mundo pensaría, bueno, y si el paciente ya está irradiado al tórax, seguramente el desarrollo de neumonitis es tremendo, pero bueno, cuando los pacientes son bien seleccionados, hacemos una tomografía antes de dar durvalumab y vemos que no hay enfermedad intersticial. Las neumonitis realmente, créanme que no son tan marcadas. Por ejemplo, neumonitis grado 3.4, 3.4 en el brazo de durvalumab contra 2.6 en el brazo placebo. O sea, realmente no incrementa notablemente la toxicidad de neumonitis. Y bueno, entonces ese me parecía relevante porque es uno de los pocos avances que ha habido en cáncer de pulmón en enfermedad localmente avanzada, pero ha sido un cambio diametral en esta patología. Y ahora pues el grueso de la charla va a ser en enfermedad metastásica. Entonces, yo cuando cuento esto de la historia del manejo en cáncer de pulmón, digo que hay como 3 grandes etapas. La primera etapa que ustedes ven en el recuadro en rojo, que es la era de la quimioterapia más antiangiogénico. Hay una segunda etapa, que es la era de las terapias blanco, y la última etapa, la etapa de la inmunoterapia. Y vamos a ver que cada una de estas etapas ha aportado un beneficio tremendo en el manejo del cáncer de pulmón. Entonces, la primera, les decía, surge con este metaanálisis publicado en el British Medical Journal en el 1995. Lo que este metaanálisis demostró es que dar quimioterapia contra mejor soporte médico mejoraba alrededor de 2 meses la mediana de supervivencia global. O sea, finalmente, por primera vez en la historia del cáncer de pulmón, se demostraba de manera contundente que la quimioterapia funcionaba, pero funcionaba realmente poquito. Aquí también en este metaanálisis lo que se encontró es que el cisplatino era la droga más activa, y entonces a partir de ahí surgió, bueno, hay que darle a los pacientes con cáncer de pulmón cisplatino. La siguiente pregunta fue, bueno, ¿y qué pasa si le agregamos una segunda droga al cisplatino? Y eso fue lo que contestó el estudio de Schiller, de 4 brazos de tratamiento, que todo el mundo lo conoce, donde se vio que 2 drogas, siendo la base el platino, era el estándar de tratamiento, fíjense, con medianas de supervivencia de 8 a 10 meses. Y a partir de aquí empezamos a ver una diferencia importante. Si ustedes se dan cuenta, empezó a ganar mucho terreno en no escamoso y a perder terreno histología escamosa. ¿A qué me refiero con eso? Mejores drogas para histología no escamosa, pemetrexed, bevacizumab, y por lo tanto la mediana de supervivencia se ha ido incrementando más notablemente en histología adenocarcinoma que en histología escamosa. Entonces, si podríamos hacer un resumen de todo lo que se había evaluado en cáncer de pulmón hasta el 2014, recordemos que la historia empezó en 1995 y para el 2014, o sea, no sé cuántos años después son, casi 20 años después, lo más que logramos fue medianas de supervivencia de 10 a 14 meses. Ustedes recuerdan que lo estándar, y que sigue siendo el estándar en muchas instituciones, lamentablemente por la poca disponibilidad de los medicamentos, 4 a 6 ciclos de quimioterapia basada en platinos. A la progresión casi siempre queda docetaxel, y a la progresión pues nada más queda vinorelbine, gemcitabina o agua de guanábana. Entonces eso es lo que queda. Entonces fíjense, en resumen, en esta etapa de la quimio más antiogénico, ¿qué es lo que habíamos avanzado? Con cuidados paliativos, 3 meses aproximadamente de supervivencia, con platino, 7 meses, con 2 drogas, 10 meses, dando tratamiento por histología como el doctor Scagliotti hizo con pemetrexed para histología no escamosa, alrededor de un año, agregando un antiogénico poco más de un año, quimioterapia de mantenimiento, 14 meses. Entonces, esas son todas las preguntas que se hicieron, se fueron contestando con un beneficio realmente marginal en cada uno de estos avances en el tratamiento. Les decía que afortunadamente llegó la segunda era del manejo del cáncer de pulmón, que fue la era de la terapia de precisión, medicina de precisión, y pues aquí vemos cómo esto realmente ha ganado bastante terreno. Es decir, además de la mutación de GFR, que fue con la que empezó toda esta era de la terapia personalizada, se describió la alteración de ALK, KRAS, BRAF, RET, MET, una serie de mutaciones, muchas de las cuales ya tienen una terapia disponible.
¿Y por qué es importante identificar eso? Por esta diapositiva que ustedes pueden ver claramente. Es decir, las terapias anti-EGFR dan tasas de respuesta del 60 hasta el 80%, o sea, respuestas profundas, respuestas muy rápidas, muchos medicamentos con actividad en el sistema nervioso central. Por ejemplo, aquí vemos claramente que comparando una terapia blanco contra quimioterapia, pues no queda ninguna duda, la terapia blanco mejora notablemente la supervivencia libre de progresión, la duración de la respuesta, las tasas de respuesta, todo es mejor pues en ese grupo de pacientes. Por otra parte, también es importante señalar que con la llegada de nuevas terapias blancos, por ejemplo, como osimertinib, pues estamos alcanzando medianas de supervivencia libres de progresión de hasta 18.9 meses. O por ejemplo, como alectinib para LK, hasta 34.8 meses de supervivencia libres de progresión. Entonces, realmente el identificar a los pacientes que tienen alguna de estas mutaciones es muy válido, como todos ustedes saben, por todo esto. Las respuestas son muy rápidas, son bastante altas, son profundas, los pacientes mejoran rápidamente, se traduce en mejor calidad de vida y aunque siempre se ha dicho en los estudios que eso no mejora la supervivencia global porque ya sabemos que no sería ético no ofrecerle a un paciente el tratamiento del otro brazo, por ejemplo, si empiezan con quimio, pues hay que darle el TKI y viceversa, eso ha hecho que no mejore la supervivencia global en esos estudios, pero está muy claro que esos pacientes con alguna de las mutaciones definitivamente viven mucho más que si no tienen las mutaciones o las tienen, pero no reciben la terapia blanco. Entonces, en conclusión, pues este grupo de pacientes que tienen alguna mutación les va muy bien y las medianas de supervivencia en la era actual con todas las terapias disponibles alcanza cerca de 5 años. Entonces, es un avance tremendo. ¿Cuál es la realidad también de esto? Que primero, no todos los pacientes lo reciben porque lamentablemente en México pues, no está disponible o no hay acceso a todas las terapias para estos pacientes. Y por otra parte, solo 1 de cada 4 pacientes con cáncer de pulmón son candidatos a una terapia blanco. Lo que esto significa es que para las 3/4 partes restantes, pues no tendríamos estos resultados. Y si les recuerdo los resultados con las quimioterapias, pues son estos, 25 a 30% tasas de respuesta, supervivencias de 10, 12 a 14 meses y fíjense, a 5 años solo vivos el 3%. Entonces, definitivamente, este grupo ya les va muy bien, pero al grueso de los pacientes, 3/4 partes, los resultados eran bastante pobres. Entonces, la siguiente pregunta fue, bueno, ¿cómo podemos mejorar estos resultados y tratar de equipararlos a los de los pacientes que tienen alguna mutación? Y bueno, en gran medida la respuesta es con inmunoterapia, aunque los resultados no han alcanzado los datos que han tenido los pacientes con terapia blanco, pero ha sido un avance muy significativo la era de la inmunoterapia. Y les decía, la era de la inmunoterapia en cáncer de pulmón llegó en el 2015 en segunda línea. El año pasado se posicionó en primera línea en PDL1 de más del 50% y en el 2018 el estándar de tratamiento son las combinaciones. Entonces, así de acelerado va actualmente. Y les decía que en los últimos años realmente los cambios en el estándar de tratamiento han sido la inmunoterapia en cáncer de pulmón. Y bueno, fíjense, además de todo esto y por lo que ustedes saben, las 2 personas que describieron estas vías de evasión inmunológica fueron acreedores al premio Nobel, pues es por eso, porque la inmunoterapia no solo funciona en cáncer de pulmón, funciona en más de 20 neoplasias, de tal manera que lo que se estima es que la cantidad de vidas salvadas gracias a la inmunoterapia va a ser mucho más grande que las quimioterapias, que lo que habría salvado, por ejemplo, una terapia anti-HER2, etcétera, etcétera. Por eso es que los hizo acreedores al premio Nobel a estos 2 investigadores, que saben que los 2 son inmunólogos clínicos y que, bueno, fueron los primeros en describir los mecanismos de evasión inmunológica en cáncer. ¿Por qué funciona la inmunoterapia en cáncer de pulmón? Por esta razón. El cáncer de pulmón es una enfermedad altamente inmunogénica, tiene muchas mutaciones y por lo tanto tiene muchos antígenos para presentar a las células dendríticas y que éstas se activen. Y fíjense lo que les decía y que luego a veces me dicen, hay que ver cómo lo decimos de otra forma porque aquí estamos mandando el mensaje que hay que fumar para recibir inmunoterapia y pues esa no es la realidad. O sea, lo que sí quiero comentar con esto es que evidentemente un paciente no fumador tiene más chance de tener mutación de EGFR y por eso pues les va a ir mucho mejor. Pero aquel paciente que era fumador donde el pronóstico era muy malo, actualmente lo que sabemos es que si fumó intensamente tiene más mutaciones y si tiene muchas mutaciones va a responder de mejor manera a la inmunoterapia. O sea, con eso les decía, no quiero mandar el mensaje que, bueno, pues hay que mandar a fumar a todos, pero evidentemente a ese grupo que antes les iba a ir muy mal, ahora ya no les va tan mal con esto. Y fíjense cómo vemos aquí en esta diapositiva. Cuando alguien no fumó y le damos inmunoterapia, la mediana de supervivencia son 8 meses, aún con PDL1 fuertemente positivo. Pero fíjense lo que pasa en aquel paciente que fue fumador y tiene un PDL1 fuertemente positivo, medianas de supervivencia de cerca de 27 meses. O sea, el estatus de tabaquismo cuenta bastante para saber
qué tanto le puede ir bien a un paciente. Decía, bueno, ya vimos los mecanismos de evasión inmunológica y nada más de manera muy breve les recordaré esto. Entonces, ustedes saben que cuando una célula tumoral se destruye, libera antígenos, esos antígenos son captados por una célula dendrítica, la célula dendrítica corre a los ganglios linfáticos para activar a los linfocitos y esos linfocitos que están ahí pues salen activados. Viajan a la circulación, atraviesan el endotelio, encuentran al tumor y lo atacan. Lo que describieron James Allison y el otro doctor japonés, que no me acuerdo cómo se pronuncia, lo que él describió, o los dos describieron, cada uno una vía de inhibición o de evasión inmunológica, es que el CTLA4 puede evitar la activación de los linfocitos. Por lo tanto, si bloqueamos el CTLA4, permitimos que los linfocitos estén activados. Por otra parte, lo que encontraron también es que la célula tumoral se defiende con la expresión de PDL1, de tal manera que bloquear el PD1 con una terapia anti-PD1 o con una terapia anti-PDL1, esta interacción, pues estamos permitiendo que estos linfocitos activados ejerzan la acción antitumoral. Y por eso tampoco es descabellado combinar los dos fármacos, porque esto hace una sinergia, es decir, reclutamos linfocitos activados y permitimos que ejerzan la acción antitumoral. Y esto, ustedes saben, es un estándar de tratamiento en melanoma y seguramente con el estudio Checkmate 227, un grupo de pacientes con cáncer de pulmón también serán candidatos a esta combinación de dos inmunoterapias. Entonces, fíjense, la historia de la inmunoterapia empezó en el 2012 con esta publicación del New England de Topalian. Lo que se encontró en este estudio fue que aquellos pacientes multitratados con cáncer de pulmón, melanoma y cáncer de riñón, es decir, ya no tenían otras opciones de tratamiento, los incluyeron en ese estudio de nivolumab. Ustedes pueden ver cómo estas tres neoplasias, cáncer de pulmón, cáncer de riñón y melanoma, actualmente tienen una clara indicación la inmunoterapia, es decir, realmente son neoplasias altamente inmunogénicas. ¿Qué es lo que se encontró? Pues fíjense, a largo plazo, a 5 años, porque este estudio ya alcanzó estos 5 años de seguimiento, contrasta algo interesante aquí. Hasta un 16% de estos pacientes multitratados a 5 años estaban vivos, contra solo 1 a 3% antes de la era de la inmunoterapia. O sea, realmente esto representa un avance significativo, pero también lo que nos enseñó este estudio es esto, que aunque hemos dicho que el PDL1 no sirve tan bien, o sea, lo que sea que no es el biomarcador perfecto, que muchos le llaman también así, pues realmente, aunque no lo sea, sí nos discrimina entre una población que le puede ir muy bien, una que le puede ir más o menos bien y otra que le puede ir no tan bien. Lo que vemos claramente es que entre más expresión de PDL1, con seguridad los pacientes tienen más oportunidad de estar vivos a largo plazo y aún con todas las imperfecciones de este biomarcador, sigue siendo útil, sobre todo como un biomarcador de respuesta y pronóstico también. Y vemos, por ejemplo, las diferencias. Cuando alguien tiene PDL1 fuertemente positivo, la supervivencia es mucho mejor que cuando el PDL1 es menos del 50%. Por lo tanto, sigue siendo útil la expresión de PDL1 en la actualidad. Y ya la última parte de la presentación, que no me tomará más de unos 7 minutos, nada más decirles que actualmente hay 3 estrategias de inmunoterapia en cáncer de pulmón avanzado. Uno, como monoterapia, es decir, con solo pembrolizumab. ¿En qué pacientes? Con PDL1 sobre todo más del 50%. Una segunda estrategia, combinar quimioterapia más inmunoterapia. Y fíjense, todos los estudios que tienen palomita son estudios positivos, tanto en no escamosos como en escamosos. Y una tercera estrategia con 2 inmunoterapias. Ipilimumab, más nivolumab, pembrolizumab, etcétera, etcétera, que son los estudios que se están corriendo actualmente. Entonces, tenemos un montón de estudios positivos. Este, que es el Keynote 024, les decía, comparó pembro contra quimio en primera línea en PDL1 de más del 50% y pues en una diapositiva los resultados. Mejora tasas de respuesta, mejora supervivencia libre de progresión y mejora la supervivencia global. Si ustedes recuerdan, la primera etapa que les conté de la quimioterapia, el mayor avance que se tuvo fue alcanzar 13.9 meses de supervivencia, lo que tiene el grupo control. Fíjense, con la inmunoterapia en este grupo seleccionado, ¿a cuánto se va la mediana de supervivencia? Hasta 30 meses. Es decir, esta ganancia de 1, 2, 3 meses en las medianas, aquí se duplica. Entonces, está muy claro que la inmunoterapia tiene un papel muy claro en el manejo del cáncer de pulmón. Por lo tanto, en las guías de NCCN, incluso en la última versión, que es la versión 6, sigue apareciendo pembrolizumab como una buena opción de tratamiento en este grupo de pacientes. ¿Qué otra cosa aparece ya en las últimas versiones de las guías de NCCN? Las combinaciones. Quimio con inmunoterapia ahora son categoría 1 en este grupo de pacientes. Y fíjense, en una diapositiva les resumo los estudios que hay con primera línea en no escamosos. Lo que ustedes pueden ver es que comparando, por ejemplo, la inmunoterapia contra quimioterapia, como monoterapia, pues mejora las tasas de respuesta a la inmuno, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, pero en población seleccionada por un biomarcador.
Cuando damos combinaciones de quimio con inmunoterapia, el biomarcador ya no es necesario. Y aún sin el biomarcador, fíjense, mejoran las tasas de respuesta, la supervivencia libre de progresión y también mejora la supervivencia global. Por eso les decía que en el 2018 el nuevo estándar de tratamiento pues son las combinaciones de quimio con inmunoterapia. Y aparece otra combinación en donde aún no tenemos datos de supervivencia global, que es la combinación de nivo con ipilimumab. Entonces, este es el estudio de quimio con inmuno, fíjense, una ganancia tremenda en supervivencia global, no se ha alcanzado la mediana en el grupo de quimio con inmunoterapia y el beneficio, aunque es mayor en los pacientes con PDL1 de más del 50%, aún en los negativos hay un beneficio de la combinación. ¿Qué es lo que significa? Antes la inmunoterapia la dábamos como monoterapia en el grupo de PDL1 de más del 50%, ahora un mayor grupo de pacientes se puede beneficiar de la combinación de quimio con inmunoterapia. Por ejemplo, muchos dirán, bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos un algoritmo que a los que tienen PDL1 fuertemente positivo les damos monoterapia y a los demás les damos el combo? Pues fíjense, si vemos tasas de respuesta, si yo le doy el combo a un paciente con PDL1 de más del 50%, las tasas de respuesta son mayores al 60%. O sea, esto recuerda a las tasas de respuesta de una terapia anti-EGFR en aquellos pacientes que tienen una mutación. Por lo tanto, desde mi perspectiva, aún un paciente con PDL1 fuertemente positivo, creo que el mejor tratamiento pues podría ser una combinación porque me aseguro mayores respuestas y ya sé que a este grupo de pacientes les va a ir bastante bien. Por lo tanto, pues con esto, en el 2018, el nuevo estándar de tratamiento en esta histología, pues es esta combinación. Entonces, fíjense, para terminar, tenemos 3 estudios de combinación que han demostrado un beneficio en supervivencia libre de progresión. Pembro con quimio, este que está medio intenso, atezo, con beva más quimioterapia, y este que es ipilimumab más nivolumab. De esos 3, hay 2 que tenemos datos de supervivencia global, que son Keynote 189 y el IMpower 150. Aún no tenemos datos de supervivencia global de Checkmate 227. Por eso es que estos 2 aparecen en las guías de NCCN como categoría 1 para utilizar en pacientes con cáncer de pulmón no escamoso. Entonces, en resumen, el algoritmo de tratamiento quedaría de esta manera. Pacientes con alguna mutación deben empezar con terapia blanco. Pacientes con PDL1 fuertemente positivo, por ejemplo, que no quieran saber nada de la quimio o el paciente no esté en condiciones de recibir quimio con inmuno, pembro como monoterapia está bastante bien. Para el grupo restante, ahora ya cambia esto. Las combinaciones son el nuevo estándar de tratamiento y aún en pacientes con PDL1 fuertemente positivo, las combinaciones también son un nuevo estándar de tratamiento. Entonces, creo que ese sería como el resumen del algoritmo actual del cáncer de pulmón. Esta visión, y es nada más para dar la introducción a lo que van a hablar el doctor Andrés y el doctor Corona, de que el oncólogo era el que tomaba todas las decisiones con el paciente, pues ha cambiado notablemente. Ahora sabemos que para que nosotros podamos tomar una buena decisión necesitamos de que se haga una muy buena biopsia, que se haga un buen reporte histopatológico y además es un buen perfil mutacional. Y de eso dependerá lo que yo le voy a dar a mi paciente. Quimioterapia, quimio más inmuno, terapia blanco, monoterapia con inmuno, de todo esto dependerá de hacer ese trabajo en equipo. Por lo tanto, pues el trabajo en equipo cada vez es mucho más grande. Ahora con los eventos inmunorrelacionados que dan estas terapias, pues el grupo se ha hecho cada vez más grande, de tal manera que pues ahora estamos en esta visión realista donde tenemos que trabajar en un equipo grandote para que a los pacientes les vaya bastante bien. Entonces, en conclusión, ha habido un montón de avances en el manejo de cáncer de pulmón, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, la inmunoterapia se ha posicionado fuertemente en este grupo de pacientes. Les decía que de los grandes avances que ha habido es en enfermedad localmente avanzado, en células pequeñas, en histología escamoso y en histología no escamoso, pues es de donde siempre ha habido la mayor parte de los avances. Muchas gracias.